¿Qué tal? Saludos y bienvenidos de nuevo a los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy es momento de analizar diferentes asuntos de actualidad regional y nacional y lo vamos a hacer de la mano del secretario general de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, que como siempre atiende a la llamada de La Cerca. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Encantado de estar con vosotros una vez más. Bueno, recientemente se celebraba ese Consejo Regional de Comisiones Obreras conjuntamente con este inicio de curso político, con muchísimas reivindicaciones. ¿Cómo ven esa posibilidad de subir salarios, de subir el salario mínimo interprofesional, en fin, de todas las problemáticas que tenemos ahora en el contexto actual? Bueno, lo primero que hay que es intentar analizar el contexto en el que nos encontramos y la coyuntura actual, que por cierto es novedosa y no precisamente en el sentido positivo, ¿no? Tenemos, y hace ya muchas décadas que no recordábamos, una inflación absolutamente desorbitada, tenemos un conflicto bélico que tiene toda la pinta de ser un conflicto que va a ser largo y que además sin duda va a repercutir mucho al conjunto de los países, esencialmente de la Unión Europea, porque estamos quizá en medio del conflicto entre lo que Rusia pretende alcanzar y las pretensiones lógicas también de Estados Unidos. Ucrania es evidentemente la víctima, pero ese conflicto también nos va a acarrear muchos problemas, sobre todo esencialmente desde el punto económico y también desde el punto de vista de la energía, ¿no? Hay una dependencia muy importante por parte de varios países de Europa, incluidos uno de los más fuertes como es Alemania, del gas ruso, y eso está generando una escalada de precios absolutamente insoportable. ¿Qué hay que hacer a partir de ahí? Pues sin saber exactamente la dimensión de esta crisis, pues todos auguramos que puede ser dura, puede ser muy difícil, sobre todo para los trabajadores, sobre todo para las clases más débiles de la sociedad. Nosotros como comisiones obreras lo que tenemos que hacer es intentar enfrentar ese problema intentando buscar una responsabilidad, o en este caso corresponsabilidad de los diferentes agentes que intervenimos en la vida y en la economía de un país. En ese sentido, nosotros hemos reclamado al Gobierno medidas claras y contundentes. Algunas se están empezando a tomar, algunas se están anunciando ya. La fiscalidad, una mayor fiscalidad para las grandes empresas energéticas, creo que es absolutamente razonable, no es ningún tipo de locura y aparte se contempla la propia Constitución. Los bancos, que ahora con la subida de tipos de interés también están teniendo unos pingües beneficios, parece muy razonable que todo ese exceso de beneficio, que ellos ya van bien con el beneficio habitual, ese exceso de beneficio desde luego redunde en más impuestos, pero no por gravarlos gratuitamente, sino porque ese dinero se tiene que destinar para intentar salvar a los que más lo necesitan y para eso es necesario tener y contar con recursos. Se anunciaba también una fiscalidad a las grandes fortunas, cosa que también parece muy razonable. Es que hay que pensar que un ciudadano de a pie, un españolito de a pie, normalmente paga porcentualmente más IRPF, paga más impuestos que los puede hacer una gran corporación o una gran fortuna. No tiene sentido que no se alcance en ningún caso el 15%, por ejemplo, de fiscalidad en esas grandes fortunas, y todas esas medidas creo que van en la buena dirección, como el control de precios, que también lo dice nuestra Constitución. La cesta de la compra es sagrada, la gente tiene que comer, los salarios son muy bajos, la inflación está por encima del 10%, como bien sabéis, en Castilla-La Mancha por encima del 12%. Por lo tanto, otra de las medidas que se tienen que tomar es intentar que esa cesta de la compra, que esos productos básicos tengan una tasación para que no puedan elevar sus precios por encima de los precios que estén ya prefijados por el Gobierno. Eso por ahí. Y luego tenemos la negociación colectiva, ¿no? Sí. Respecto a eso, ¿cree que se va a conseguir llegar a algún tipo de acuerdo en la negociación colectiva? La segunda pata, hablábamos de la administración, hablábamos del Gobierno, del Estado, ¿no? Y luego tenemos que hablar de la patronal, ¿no? Y además distinguiendo entre los propios empresarios y la patronal, porque curiosamente, aunque a veces con conflicto, los convenios de empresa, sobre todo de las grandes empresas, están empezando a tener subidas razonables. Eso no quiere decir que vayamos a recuperar todo el poder adquisitivo que hemos perdido en 2021 y el que estamos perdiendo en 2022. Pero parece ser que hay empresarios que entienden que esto es que existe una interdependencia evidente entre lo que es las empresas y los productos que fabrican y que venden, o los servicios que prestan, y el propio usuario. Los trabajadores somos usuarios esenciales para que nuestra economía funcione. De hecho, nuestra dependencia
la dependencia económica de este país al consumo interno es muy fuerte. Si eliminamos brutalmente la capacidad de compra, es evidente que quien más se va a resentir van a ser las empresas. Ahí es donde quiero intentar convencer y apelar a su responsabilidad a las diferentes patronales, a la CECAM de Castilla-La Mancha, a FEDA en Albacete, a la COE a nivel estatal, porque yo creo que es imprescindible que se dé un empujón a los salarios. Es muy importante que los salarios equilibren sus fuerzas junto con los beneficios empresariales. Alguien podría pensar que la elevación del precio de la energía o de las materias primas es la única causa de la subida disparatada del IPC, pero no es verdad. Desgraciadamente, los economistas lo que nos dicen es que es el beneficio empresarial, una vez más, el que está agravando el IPC. El 83% de enero a agosto del incremento del IPC, se dice pronto el 83%, viene determinado por los beneficios empresariales extraordinarios. Conclusión, o hay un reparto de la riqueza, o hay un reparto de la situación, o desde luego va a ser muy difícil salir. En ese sentido nosotros vamos a apelar a la responsabilidad. Queremos pensar que la patronal va a ser consciente de lo que nos estamos jugando, porque seguramente todo esto que nos está pasando después de esta maldita pandemia, creo que está volviendo a dibujar el panorama, el futuro. Creo que estamos escribiendo seguramente lo que nos va a pasar en las próximas 2 décadas. Bueno, lo que seamos capaces de hacer, los equilibrios que seamos capaces de montar, la situación en la que seamos capaces de situarnos todos, porque de este país saldremos todos o no saldrá ninguno, ¿no? Pues se podrá vislumbrar un futuro más o menos claro para las próximas generaciones. Por lo tanto, es más que esencial que los salarios desde la negociación colectiva tengan una subida razonable. No estamos pidiendo siquiera que inicialmente se vayan a cubrir todas las expectativas de IPC. Estamos pidiendo que haya subidas que estén por encima de la media que actualmente tiene en los convenios en Castilla-La Mancha, que a duras penas alcanza el 2%. Si lo comparamos con el 10,6% que ha subido el IPC, creo que es más que razonable que exista una banda de acercamiento para intentar que los salarios no se desplomen y que por lo tanto la economía se resienta de manera severa, ¿no? Ante esta reivindicación, ¿cómo están viendo las primeras respuestas que están trasladando pues, la patronal? Bueno, hace un par de días o 3, ya no recuerdo muy bien, hacía unas declaraciones CECAM justo en la dirección contraria a la que yo os estoy hablando ahora mismo, hablando de que no hay que llamar a la crispación, ahora no es tiempo de reivindicar. Bueno, claro, seguramente al que le va bien no le interesa repartir lo que tiene, pero insisto, esto tiene las patas muy cortas, es decir, el beneficio empresarial exagerado que se pueda conseguir en el corto plazo va a tener una repercusión muy negativa en el medio y largo plazo. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún afán de conflicto, aunque sabéis que tenemos una campaña montada en el ámbito nacional que se llama Salario o Conflicto, pero es que nosotros estamos jugando a la desesperada. Es decir, hay que pensar que los salarios medios en Castilla-La Mancha a duras penas superan los 1.000 euros. Es muy difícil que una unidad familiar pueda sobrevivir con dignidad con 1.000 euros si además a eso le sumamos una pérdida que en algunos casos supera el 20% de su poder de compra en apenas un año y medio. Por lo tanto, bueno, ellos no querrán conflicto, pero nosotros necesitamos, como el oxígeno, que la patronal entienda que es imprescindible. Bueno, no sé cómo van a encararse las cosas, pero nosotros vamos a empezar a la patronal desde ya, también lo hemos hecho en el ámbito nacional, para retomar el acuerdo estatal de negociación colectiva, el ANC, y queremos pensar que una vez que hemos visto lo que nos ha pasado en estos 8 meses, pues haya una reflexión por parte de la patronal y seamos capaces de sentarnos y plantearnos esto de otra manera. De no ser así, pues evidentemente no nos quedará otra. Tendremos que iniciar un conflicto que además puede ser largo porque no da la sensación de que la patronal esté por la labor de ser razonables en ese sentido. Y vuelvo a insistir, para toda la audiencia que nos escucha, no estamos pidiendo ahogar a las empresas. Somos conscientes de que estamos viviendo una situación complicada todo el mundo. Somos conscientes de que las grandes multinacionales eléctricas y petroleras están haciendo un abuso de poder y de posición. Los grandes oligopolios están estrangulando una parte importante del mercado. Pero conscientes de todo eso, lo que tenemos que pensar es que no puede ocurrir como ha ocurrido en crisis anteriores. No podemos ser los de siempre los que paguemos el pato de esta nueva crisis. Tenemos que intentar buscar un equilibrio que nos haga que no caigamos de aplomo.
Tú fíjate, la gestión de la pandemia se hizo de una manera radicalmente diferente a como se hizo la gestión de la anterior crisis. Hasta el punto de que, a pesar de la situación que estamos viviendo, a fecha de hoy, en Castilla-La Mancha tenemos 20.000 parados menos que hace un año. Tenemos casi 25.000 altas más a la seguridad social. Y nuestro empleo estable, gracias a la reforma laboral, gracias al SMI, nuestro empleo estable ha crecido en este año en un 35%. Es decir, mientras el ritmo de crecimiento de empleo estable hace apenas un año estaba entre el 6, el 7, el 8, el 9% en el mejor de los casos, el ritmo de crecimiento de empleo estable ahora es superior al 30%. ¿Esto qué dice? Pues que si además no tuviéramos la crisis energética que tenemos, nuestro país estaría funcionando como un cohete, funcionaría muy bien, iría a un buen ritmo, habría empleo, habría consumo, las empresas funcionarían bien. Bueno, afortunadamente gestionamos esa crisis haciendo pues, aquella política de ERTEs que impidió que se cerraran en este país casi 1 millón de empresas, impedimos que casi 3 millones de personas se fueran al desempleo y eso nos ha permitido tener un colchón que, a pesar de la crisis actual, seguimos estando mejor que estábamos hace un año antes de que comenzara este conflicto bélico. A partir de este momento tenemos que pensar que todo eso puede tener un fin si no somos capaces de efectivamente intentar reequilibrar de nuevo la capacidad de compra de los trabajadores. Y eso pasa necesariamente porque hagamos un reparto de los beneficios y esperemos todos a ver qué ocurre con el conflicto. Pero en lo interno tengamos esa corresponsabilidad, gobierno, patronal y sindicatos, de firmar convenios que permitan que este país no se hunda por su base, que es la de los trabajadores. El Partido Popular en algunas comunidades autónomas está apostando por una bajada de impuestos. Aquí también Paco Núñez le pide al presidente esa bajada de impuestos. ¿Es necesario también? Vamos a ver. La bajada de impuestos, o sea, la eliminación del impuesto de patrimonio que ya existe en Madrid desde hace tiempo y que propone Moreno Bonilla, que por cierto ganó las elecciones con un discurso moderado, casi progresista, pues se ha sacado la patita por debajo de la puerta. Ya hemos descubierto que de corderito no tenía nada. Claro, alguien puede decir, no pasa nada. Pero ¿cómo se le puede ocurrir a alguien en una comunidad como la andaluza, que además tiene un importante déficit y carencias en precisamente los servicios más esenciales para la población? La sanidad y la educación en Andalucía tienen proporcionalmente menos personal que, por ejemplo, que podemos tener en Castilla-La Mancha. Tiene menos recursos, hay más listas de espera, la sanidad funciona peor, es decir, necesitarían más recursos públicos para que su sanidad, para que su educación pudiera ser pública y universal y además de calidad. Y a pesar de eso, se le ocurre bajar un impuesto que solo grava, insisto, a las personas que tienen un patrimonio de entre 700.000 euros y 1 millón, como mínimo. Es decir, bajar impuestos a los ricos para que los servicios públicos de los más necesitados se degraden. Hombre, yo creo que blanco y en botella. Lo que el Partido Popular quiere no es mejorar la situación del común de los mortales. Lo que quiere el Partido Popular es trabajar para los suyos, para los que más tienen, para los ricos. El Partido Popular también se ha opuesto a que se incrementen los impuestos al excedente de beneficios de las petroleras, de las eléctricas, de los bancos, precisamente los que más beneficios están teniendo ahora. Bueno, pues una vez más quieren restar recursos a los que menos tienen para dárselos a los que más tienen. Bueno, es que alguien podrá pensar que es demagogia, pero esto son matemáticas. Las matemáticas cantan, es decir, el Partido Popular lo que quiere es que los impuestos solo los paguen los que menos tienen y restar fiscalidad a los que más tienen para que los servicios públicos se deterioren, porque el millonario no usa la educación privada pública, el millonario no utiliza la sanidad pública, esos utilizan la sanidad y la educación privada, por lo tanto dirán, yo no quiero pagarla. Entonces coge a su perrito faldero, llamado Partido Popular, le dice, oye, quítame estos impuestos, porque con estos impuestos a mí no me sirven para nada, le sirven a los pobres y yo de eso no quiero saber nada. Bueno, pues no es demagogia, insisto, son matemáticas. Bajar los impuestos no es la mejor solución en momentos de crisis, más bien al contrario, porque en esta crisis vamos a encontrarnos con mucha gente que incluso trabajando no va a tener dinero para poder comer. Va a haber pobreza energética, va a haber pobreza alimentaria,
casi un tercio de la población castellano-manchega tiene serias dificultades para finalizar el mes. Dentro de ese tercio hay algunos que directamente no pueden comer ni pueden dar de comer a sus hijos. Hombre, si un tercio de la población de este país, que está más o menos al mismo nivel, lo está pasando muy mal, la mejor solución es quitar impuestos a los ricos para que esa población pobre todavía lo pase peor. Hombre, no tiene mucho sentido, ¿no? Yo diría que es una gravísima irresponsabilidad y ojalá y la ciudadanía se dé cuenta de que, desde luego, con esos no. No es una cuestión de derechas o de izquierdas, es una cuestión de querer apostar por un colectivo o por otro. El Partido Popular ha dejado muy claro que por quién apuesta es por los ricos. Así que, bueno, yo invito a todos los ricos a que desde luego les voten de manera permanente, pero no invito al común de los mortales a que se acerque demasiado a un partido que no mira ni piensa en ellos. Bueno, en los últimos días hemos visto ciertas declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, de Emiliano García Paje, que defendía de alguna manera a Alberto Núñez Feijóo, al líder de los populares a nivel nacional. Y bueno, esto ha causado en el Partido Socialista pues un poco de críticas, ¿no? ¿Cómo valoran esto desde el sindicato? ¿Creen que esa postura del presidente puede perjudicar de alguna manera los intereses de Castilla-La Mancha? Yo creo que el presidente no hable mal o hable bien de Feijóo puede ser una cuestión incluso a título personal, y desde luego yo no soy quien para criticar a nadie que pueda tener una opinión personal sobre una persona que puede ser o no un líder político y puede tener formular su opinión. Desde luego, evidentemente, la opinión de Emiliano García Paje sobre Feijóo y la mía no se parecen absolutamente nada, porque yo creo que este señor tiene verdadero peligro. Este señor viene también con su piel de cordero, pero también ha dejado muy a las claras que está, desde luego, permitiendo, por ejemplo, que las decisiones que se tomen en las comunidades autónomas sean las más insolidarias que se han tenido en este país. O sea, esa fiscalidad diferente en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Andaluza, no sé si beneficiará a la Comunidad de Madrid y a Andaluza, pero sí que genera agravios comparativos entre el resto de comunidades. Hombre, cuando a estos señores se les llena la boca de decir España y nación y luego resulta que lo que juegan es a dividir nuestra España en diferentes velocidades, en diferentes comunidades autónomas, pues hombre, no sé yo si es que aquí estos son españoles, pero solo para unos pocos, para el resto no. Luego, a partir de ahí, que a Paje le pueda parecer solvente o no, digo, es una opinión personal. A mí no me lo parece, desde luego, ¿no? O su solvencia, desde luego, no va por la dirección que yo planteo. A mí lo que sí que me preocupa más es la crítica al gobierno de la nación, no porque yo vaya a defender a ningún grupo político que conforme ese gobierno, sino porque creo que este gobierno de coalición ha sido capaz de hacer las cosas más importantes que se habían hecho en muchos años en materia de políticas sociales y de empleo. Este gobierno, el gobierno de coalición, ha hecho una reforma laboral que, como te decía, ha tenido unos efectos espectaculares en materia de empleo. Este gobierno ha hecho subidas salariales, subidas del salario mínimo interprofesional como no se recordaban, y no han hecho que la economía se hunda. Si nos retrotraemos antes del conflicto bélico y de la crisis energética, la subida del SMI a 1.000 euros no hizo sino mejorar exponencialmente la economía de este país y también la de esta comunidad autónoma. Se han apuntalado el sistema público de pensiones haciendo subidas salariales, subidas de pensiones que no tienen nada que ver con las que hacía el Partido Popular años atrás. Ya no se suben un 0,25, ahora se sube el IPC medio. Por lo tanto, las subidas de las pensiones más bajas han sido exponencialmente mucho más grandes. Y se están dando forma para intentar consolidar un sistema público, es decir, universal, para todas las personas que después de una vida laboral puedan tener derecho a una pensión digna. Se han avanzado en muchas cosas con este gobierno. Por lo tanto, yo ahí pues, no coincido con la crítica que se hace, porque a uno le podrá gustar más o menos la orientación ideológica o política que pueden tener algunos partidos políticos que han dado soporte a la aprobación de ese tipo de leyes. Pero las leyes que se han hecho han sido muy buenas. Han sido de las mejores leyes sociales y económicas progresistas que se habían hecho en muchísimos años. Por lo tanto, yo ahí, desde luego, no coincido. Creo, sinceramente, que esa coalición ha dado frutos y no sabemos qué hubiera pasado si no se hubiera producido esa coalición. Uno puede tener una opinión sobre los partidos nacionalistas, abertzales, y me parece hasta razonable, pero mientras la ley no prohíba, a mí tampoco me gusta Vox, nada, no me gusta nada Vox.
pero está gobernando en Castilla y León porque hay una serie de personas que les han votado. La democracia es eso. Uno no puede decir, lo mío sí vale, pero lo tuyo no. En democracia hay que ser absolutamente respetuosos y saber que todos los partidos que pueden legalmente presentarse, aunque no nos gusten nada, mirar lo que va a pasar en Italia. En Italia vamos a tener una primera ministra, para mi desgracia y para la desgracia de los italianos, que es de la ultraderecha, y además aquí la hemos escuchado, curiosamente con Olona, hablando maravillas de las personas inmigrantes, de las mujeres, bueno, con LGTBI-fobia, es decir, algo absolutamente horrible. Pero la legislación permite que ese tipo de personas puedan presentarse. Por lo tanto, habrá que ser respetuosos, críticos y combativos para que sus políticas nunca se hagan. Por eso, a partir de ese momento, uno puede decir, no me gustan tus socios, pero yo cuando tengo que usarlos también lo uso, porque eso al final tampoco termina de entenderse. Conclusión, las opiniones personales son personales de cada uno asume, o como decía aquel, cada uno es preso de sus palabras y dueño de sus silencios, ¿no? Pues en esas estamos todo lo que nos dedicamos a esto de lo público, ¿no? Cita electoral 2023, ¿cómo ven el panorama de la situación actual que tenemos? Hombre, va a haber una incidencia clara de toda la crisis en los posibles resultados. A mí lo que más me preocupa es que toda esta situación económica nos sirva para que podamos tener los ciudadanos una campaña electoral donde se nos cuenten las cosas que necesitamos, que queremos o las que están dispuestos a ofrecer. Porque yo soy de los románticos que piensan que una campaña electoral se tiene que hacer pensando en las cosas que queremos hacer. Una campaña electoral no solo puede ser para ganar. El que solo hace política para ganar no es el político que yo quiero en este país, ni en esta comunidad autónoma. Hacer para ganar es simplemente mirar hacia adentro. Hay que hacer y decir lo que se va a hacer pensando en lo que realmente queremos hacer, ¿no? Y aunque suene redundante, es hacer para hacer cosas, no hacer solo para ganarlas. En ese sentido, bueno, yo creo que vamos a tener una campaña bastante turbia y donde vamos a escuchar demasiados exabruptos y enfrentamientos, algunos y muchos de ellos demagógicos o falsos. Espero que los ciudadanos, empezando por mí, no nos dejemos embaucar por el discurso populista, por el discurso facilón, por dar soluciones fáciles a problemas muy enrevesados y muy complicados. Los problemas complicados de este país no se resuelven en un discurso ni voceando más que el resto. Los problemas se solucionan poniendo un paso detrás de otro. Y bueno, pues confiar en que pase lo que pase, al final, algún día los partidos políticos, ganen o pierdan, tengan el sentido común que a veces no se tiene para saber ejercer el papel que les toca, el papel en el que los sitúan los ciudadanos. El que gana tiene que gobernar y el que pierde tiene que ser oposición, pero no tiene que jugar a derribar incluso el propio Estado con tal de que pierda a su adversario político. La oposición debe ser algo mucho más con altura de miras. Y yo creo que desgraciadamente, al menos en este país, no se ha demostrado eso de esta forma. La prueba más evidente es la oposición feroz que está haciendo Vox en el Parlamento, lo que hizo el Partido Popular y continúa haciendo, donde al final es el no por el no, porque cualquier cosa que a ti te salga bien es malo para mí. Y yo creo que hay que pensar que cualquier cosa que le sale bien al gobierno igual también es bueno para los ciudadanos que la disfrutan, ¿no? Hemos escuchado al presidente Page hablar de un gran pacto, PP-PSOE. ¿Esto qué les parece? Bueno, pues eso un día Page en su casa, yo en la mía, lo soñaremos y después alguien nos despertará, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, quizá pueda ser una utopía pensar que dos grandes partidos, que no me duelen prendas decirlo, igual que también digo que creo que el Partido Popular de hoy tiene mucho peligro y que si nos gobierna vamos a pasarlo mal, y lo digo y no me corto, y algún medio por ahí me decía que yo ya me he situado, bueno, yo he estado situado siempre donde estoy, ¿no? No he cambiado, creo que no he cambiado nada, ¿no? Pero sinceramente yo creo que una democracia saludable, la democracia que se ha construido en este país, pues tiene mucho que agradecer a los dos grandes partidos, ¿no? Luego ha habido contribuciones de otros que más pequeños o grandes han hecho cosas buenas, ¿no? Luego se han equivocado mucho todos y también todos han acertado mucho en ocasiones.
Pero estos dos grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, han contribuido decididamente a consolidar un Estado democrático de derecho en este país. Unos lo han hecho mejor, bajo mi punto de vista, y otros peor, pero son necesarios en la democracia de este país. Por lo tanto, yo creo que eso pudiera ocurrir en un momento determinado, pues podría ser una cosa buena para los ciudadanos si realmente fuéramos capaces de ponernos de acuerdo en qué queremos hacer para que este país funcione bien. Pero yo es que ya tengo unos cuantos años y es que ya digo, igual algún día lo sueño, pero luego alguien me va a despertar sin lugar a dudas y me ha dicho, nene, tienes que irte a trabajar porque ya es de día, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá ocurriera, pero no ocurrirá, por lo menos yo creo que no voy a verlo. Ojalá me equivoque, pero en Alemania sí que se produjo, ¿no? Y Merkel fue capaz de ponerse de acuerdo con los socialdemócratas y gobernar. Es verdad que eso también supuso un desgaste importante para los socialistas alemanes, pero seguramente habrá otros muchos factores que también influyeron en esa caída, ¿no?, estrepitosa en resultados. Pero ¿por qué no se podría pactar? Seguro que hay cosas o muchas cosas en las que se puede coincidir y en las que se pueden poner de acuerdo, pero sinceramente creo que no es posible. Bueno, queda mucho trabajo, va a ser un invierno, va a ser un año muy intenso de trabajo y de mucho diálogo social, que lo iremos viendo estos meses. Muchas gracias, Paco, por haber estado con nosotros un día más. Encantado de que me llaméis y de estar aquí con vosotros.